Muy buenos días a todos. Como es de costumbre, vamos a realizar la apertura del mercado, siendo las 8:32 hora Bogotá, es decir, 9:32 hora Nueva York. Recientemente inició la sesión en Nueva York, y vamos a comenzar con el panorama de las bolsas mundiales el día de hoy. De las bolsas más importantes el día de hoy, lo que observamos, como podemos ver en pantalla, es que el mercado el día de hoy está negativo. eh, en el que más pierde es el DAX alemán. En realidad todos presentan unas pérdidas importantes. Eso nos deja claro que el sentimiento el día de hoy del mercado es un sentimiento negativo. Todavía sigue muy latente el miedo a inflación y de hecho, como vamos a ver en las cifras del día de hoy, se está reflejando en la mayoría de continentes, en la mayoría de países ese sentimiento de mercado. Va muy en línea con lo que está pasando con la inflación, lo cual es preocupante y se está viendo reflejado en las pérdidas del día de hoy. Por otra parte, el dólar, el índice dólar está apreciándose hasta ahora del día, lo que nos indica es que el dólar está activando esa característica de activo refugio, y si continúan estas tendencias en el mercado, podríamos esperar mayores valorizaciones para el dólar como activo refugio. Ahora, en cuanto a temas eh, macroeconómicos, lo que hay que destacar es todos los datos que se revelaron el día de hoy en materia de inflación. Como podemos ver, primero comenzando con Inglaterra, tenemos un IPC anual en su variación, perdón, en el IPC anual. Lo que obtenemos es un dato del 1,4. En general, yo diría que para Inglaterra, de los países del G7, es el que presenta unas variaciones más tímidas en cuanto a la inflación. Tenemos una inflación realmente baja. Lo que sí hay que resaltar y lo que sí hay que hacer el seguimiento en cuanto a la economía inglesa es que pasamos de un dato del 0,7 al 1,5. Estamos duplicando el dato en un periodo de tiempo relativamente corto, entonces hay que tener cuidado con esto. Y igualmente, pues esto representa inflación y son niveles que no se tienen, que usualmente no se tienen en esta economía. Como para dar un ejemplo, el día de hoy también se revelaron los datos de inflación para Sudáfrica. Si se dan cuenta, voy a abrir el IPC anual, que se presentó para este mes, y vamos a ver cómo es que los niveles de tolerancia realmente son preocupantes. ¿A qué voy con eso? Con que usualmente las economías tienen niveles de tolerancia de inflación que van acordes a su economía. Por ejemplo, para el Reino Unido no teníamos unos niveles de inflación tan altos desde hace ya mucho tiempo, como vamos a ver en un momento, mientras que para la zona sudafricana es normal y es muy usual ver este tipo de inflaciones. Eh, am- Como observamos en pantalla, el- los niveles de tasa de inflación interanual están no solo volviendo a los niveles prepandémicos. eh, Sí, estamos volviendo a los niveles prepandémicos, y probablemente con ese efecto base y con lo que estamos viendo y con ese cambio tan drástico que estamos viendo, podemos ver niveles por encima, cercanos al 2%, y ahí ya tendríamos unos niveles a vigilar, por supuesto, por lo menos para Inglaterra. Preocupante comenzar a ver niveles por encima del 2,5 y acercándose al 3%. Claro que eh, pues el dato en general podríamos hablar de Reino Unido, que es de los que mejor lo está haciendo. Ahora, em, Sudáfrica, como observamos, estos son niveles que ellos usualmente manejan de inflación. Sin embargo, pues no deja de ser preocupante el dato. Entonces, em, sobre todo para la época del año en la que nos encontramos. Entonces, eso es una reflexión interesante de entender que todas las economías manejan niveles de inflación acordes a su economía. Sí, es
es, digamos que coherente entender que una economía en desarrollo presenta niveles de inflación tal vez por encima del 3%, pero lo que no es em, interesante de ver es que las economías que ya están en desarrollo, más desarrolladas presentan niveles de inflación muy exagerados, como lo que estamos viendo por lo menos para Estados Unidos. Ahora, otro que también reveló datos importantes el día de hoy, que pena me salté el dato de Europa, el dato de Europa para la zona euro es del 1,6, en realidad no es un cambio extremo, será la previsión del mercado. Y frente al dato anterior no hay un cambio realmente relevante. Si se observa, de a poco estamos volviendo a niveles prepandémicos. Un 1,6 no lo veíamos desde mediados del 2019. Entonces, esos son lo que hay que comparar y lo que hay que prestarle atención y ponerle preponderancia, como lo está haciendo el mercado en este momento. Ahora, para Canadá, perdón, creo que también tenemos un dato muy interesante. Perdón, como podemos ver, el IPC anual, em, sin desestacionalizar, o mejor, el IPC común y corriente, lo que estamos observando es que tenemos un dato del 3,4 contra un dato anterior del 3,2, y si hay una variación significativa contra lo que el mercado predijo. Ahora, si se dan cuenta en Canadá, igual que en Estados Unidos, tenemos niveles no solo por encima de lo que teníamos en niveles pandémicos, sino muy por encima de lo que teníamos, por ejemplo, desde hace ya unos 3 o 4 años. Entonces, estos son los niveles que hay que vigilar. Estas son las características de la economía que hay que entender, y es muy interesante hacerle el seguimiento no solo a la inflación canadiense, sino a lo que anuncian sus políticas monetarias en, en el Banco Central canadiense. Ahora, si nosotros le quitamos ese, mm, ese efecto por materias, perdón, por alimentos y por combustibles, lo que observamos es que la apreciación que se está dando no tiene precedentes, es decir, una parte muy importante, pero pues no tiene precedentes, por supuesto, pero pues está mucho más cercana a lo que nosotros teníamos en el pasado, es decir, definitivamente para Canadá una gran parte de la inflación está explicada por alimentos y energía. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, dentro de lo más relevante el día de hoy, pues los inventarios de petróleo, supremamente importantes, y también las declaraciones de Carls el día de hoy, por lo menos para el FOMC, y por supuesto, de lo más importante el día de hoy, las actas de la reunión del FOMC, que se van a revelar en horas de la tarde. Bajo el escenario que les comentaba a inicio del día, se está moviendo el mercado, un mercado bastante negativo, aparentemente bastante nervioso por estos datos de inflación que se están observando, y se están comenzando a migrar aparentemente a activos refugios como el dólar. Ya más adelante vamos a ver qué está sucediendo con otros activos refugio que actúan normalmente. Por ejemplo, si vamos a materias primas, el petróleo Brent el día de hoy ya ha tenido caídas bastante fuertes. El día de ayer lo veíamos muy cerca de los $70, y desde ahí tuvo una variación negativa, lo cual deberá esperarse por ese techo histórico con el que se estaba encontrando el Brent. Pero el día de hoy ya estamos viendo unas caídas importantes en el petróleo Brent y en el WTI, caídas similares al 3%, que son relevantes. Como les digo, el oro está activando esa característica de activo refugio, y por otra parte, en general, podríamos decir que a las materias primas no les está yendo tan bien el día de hoy, a diferencia del oro, como podemos ver en, en pantalla. Creo que lo que más que hay que resaltar en cuanto a materias primas es que, de hecho, todas las materias primas están cayendo hasta ahora. em, y eso es para resaltar el cobre, y el petróleo es de lo que más se cae hasta ahora, y también todo lo que son las materias primas agrícolas, súper relevante. En cuanto al terreno de criptomonedas, demasiado volátil estos últimos días, y el Bitcoin hoy creo que es la noticia más importante
en cuanto a los mercados financieros está cayéndose por debajo de los 40.000. Esto demuestra un mercado demasiado nervioso y que se está saliendo de esos activos riesgosos. Por último y para terminar, en terreno de divisas, como se los menciono, tenemos unas apreciaciones muy importantes o interesantes para el dólar, que no las veíamos el día de ayer, y en general está teniendo unas buenas apreciaciones el día de hoy, y bajo este panorama nos movemos el día de hoy. Lo que observamos el día de hoy es definitivamente un mercado muy nervioso, lo podemos ver en lo que está pasando en las criptodivisas. Los inversionistas te están saliendo de de estos niveles tan preocupantes de volatilidad y se están yendo hacia activos refugio. Eso es todo. Muchísimas gracias y espero tengan un buen día.